Soy David García Maya, fotógrafo, profesor de fotografía, divulgador de la fotografía y este es el canal Viva la Fotografía, un canal dedicado a este maravilloso arte fotográfico que a todos y a todas nos enamora. Y el vídeo de hoy lo voy a dedicar a hacer una breve historia del fotoperiodismo de guerra, con eso hacer un pequeñito homenaje a todos esos fotógrafos y fotógrafas que jugándose muchas veces la vida nos muestran, nos documentan lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, para traer fotografías como esta de Robert Capa, esta recordada fotografía del desembarco de Normandía, donde el propio Robert Capa desembarcó en la playa de Omaha con las tropas y realizó estas fotografías impactantes que nos estremecen. 11 fotografías solamente se salvaron por ese problema que hubo con el revelado. Bien, grandes fotoperiodistas, grandes fotógrafos trayéndonos documentos impactantes y documentos sin los que no entenderíamos o estaríamos ciegos muchas veces ante lo que está ocurriendo en muchas partes de este mundo. Antes de la llegada de la fotografía tenemos la pintura, tenemos el grabado, donde los pintores, los artistas realizaban un documento de lo que había podido ser tal vez una batalla, un acontecimiento histórico, ¿no? Por ejemplo, como Eugene Delacroix realizando esta pintura de la batalla de Nancy, ¿no? Bueno, pues este tipo de documentos era lo que existía antes de la llegada de la fotografía. Luego llegó la fotografía y qué mejor manera de inmortalizar la realidad que con el documento fotográfico. Al principio, eso sí, claro, por limitaciones técnicas, por limitaciones de los materiales fotosensibles, de los objetivos, era imposible realizar fotografías de acción, fotografías de movimiento, incluso en los estudios de los retratistas había este tipo de aparatos para sujetar la cabeza y que no apareciera movida esa cabeza. Luego se fueron mejorando la tecnología, los materiales fotosensibles y poco a poco se pudieron realizar fotografías en exteriores e incluso fotografías de momentos de acción. La primera guerra que fue fotografiada, podríamos decir, y el primer fotoperiodista, fotógrafo de guerra, que forma parte de la historia es Roger Fenton, ese fotógrafo británico que fotografió la guerra de Crimea, patrocinado, financiado por la reina de Inglaterra, gran amante de la fotografía, y con esa financiación, con ese patrocinio, pudo ir Roger Fenton a realizar fotografías en la guerra de Crimea donde estaba participando el ejército británico. Eso sí, con muchas limitaciones, no podía inmortalizar imágenes donde aparecieran cadáveres, heridos. Tenía que ser una fotografía más de retrato, posados, las instalaciones, los campamentos del ejército, pero sin mostrar el dramatismo de la guerra para que la opinión pública no se volviera contra la decisión del gobierno. Ya en aquella época, estamos hablando de más de 150 años para atrás, ya había esa conciencia de que la fotografía podía tener mucha fuerza y podía orientar a la opinión pública en un sentido o en otro. Fijaos cómo Roger Fenton viajaba por Crimea con este laboratorio ambulante. El sistema que utilizaba, el colodión húmedo, era un sistema donde todo el proceso de la fotografía, de la toma del revelado, se tenía que hacer de manera inmediata. Por lo tanto, necesitaba tener un laboratorio móvil. Fijaos qué mérito el de Roger Fenton con este laboratorio ambulante que utilizaba para realizar sus fotografías. Aunque sus imágenes tenían esos límites, esas censuras, sí que realizó fotografías verdaderamente simbólicas, metafóricas, conceptuales, muy modernas, como esta fotografía muy conocida, esta fotografía del Valle de la Sombra de la Muerte, donde vemos esas balas de cañón repartidas, esparcidas. Parece que incluso Roger Fenton colocó alguna de ellas en la imagen para añadirle más fuerza a la fotografía, pero una imagen muy simbólica, ¿no? Ese paisaje árido donde tal vez había ocurrido un enfrentamiento, muertos, heridos. Tenemos que hacer volar un poquito la imaginación, pero ese tipo de fotografía muy evocadora de lo que podría haber ocurrido y que Roger Fenton realizó pues hace muchísimos años, como hoy en día realizan fotógrafos contemporáneos, artistas, por ejemplo, como los españoles Bleda y Rosa.
una fotografía también muy evocadora de lo que ha ocurrido en ese paisaje que están fotografiando. Luego llegó la Guerra Civil Americana y ahí sí, hay fotógrafos como Matthew Brady, el legendario fotógrafo Matthew Brady, que juntó a grandes fotógrafos como Alexander Garner, como Timothy O'Sullivan, para fotografiar lo que estaba ocurriendo en ese enfrentamiento armado entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Y ahí sí que no hubo límites, fotografiaron cadáveres en esos enfrentamientos que hubo, como los que estamos viendo en esta terrible imagen de Matthew Brady o en esta de Alexander Garner, donde vemos a ese soldado que ha sido, bueno, asesinado tal vez por el disparo de un enemigo, y ahí está su escopeta, esta imagen titulada el hogar de un rebelde muerto, de Alexander Garner. La fotografía fue evolucionando, los materiales sensibles fueron evolucionando, los objetivos. La Primera Guerra Mundial todavía no fue el momento más trascendental del fotoperiodismo de guerra, porque hubo muchos límites, no hubo fotógrafos independientes, todavía no había cámaras ligeras para realizar fotografías y fueron muchas veces los propios soldados los que documentaron lo que estaba ocurriendo y los fotógrafos independientes que fotografiaban eran bajo las órdenes de los ejércitos y normalmente no sacaban ningún tipo de heridos, muertos, sino que era una fotografía mucho más posada. Esta fotografía es de un militar, el teniente John Warky Brooke. Esta fotografía entre las trincheras del ejército, creo recordar, británico. O por ejemplo esta fotografía de Ernest Brooke. Ernest Brooke fue tal vez el fotógrafo más conocido de esa Primera Guerra Mundial, pero realizaba su trabajo bajo supervisión militar, lo que limita, desde luego, un poco la autenticidad de su trabajo. Muchas imágenes son posadas, muchas de las fotografías de Ernest Brooks. La fotografía fue evolucionando y la Guerra Civil Española sí que fue un momento histórico donde el fotoperiodismo sí que tuvo mucho más protagonismo. Los fotógrafos actuaron de una manera, digamos, un poquito más libre, acudieron a la guerra civil contratados en muchos casos por revistas. Las revistas, los periódicos también habían evolucionado en sus sistemas de impresión y las fotografías podían ser mejor impresas, con mayor calidad, y eso acrecentó el valor de los fotoperiodistas y la intención de la prensa de llevar fotógrafos a documentar lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en la Guerra Civil Española. Tenemos los casos de Robert Capa, Gerda Taro, David Seymour, otro de los fundadores de la agencia Magnum, y fotografías como esta de Robert Capa, este miliciano republicano que siempre está un poco bajo sospecha, fue realidad, fue un montaje, no lo sabemos, pero sí que demuestra que ya en esos momentos, gracias a esas cámaras ligeras tipo Leica, los fotógrafos se podían desenvolver en el frente de batalla y podían realizar fotografías de acción, fotografías de dinámicas, por ejemplo, como esta que estamos viendo o como esta otra fotografía de Robert Capa, también realizada durante la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue en ese sentido un conflicto preparatorio en muchos aspectos, también en el aspecto bélico de lo que vendría después de esa terrible Segunda Guerra Mundial, donde muchísimos fotógrafos como Robert Capa, Eugene Smith, Margaret Bourke-White, Joe Rosenthal, Lee Miller, por ejemplo, estuvieron realizando fotografías cerca del frente de batalla o en el frente de batalla, también en la retaguardia, también, por ejemplo, en los campos de concentración. Y estas imágenes, que yo creo que son de las más recordadas, las de Robert Capa en el desembarco de Normandía, y también se hizo un uso propagandístico de la fotografía en ambos frentes. Bueno, en este caso eran aliados, pero Estados Unidos tuvo esta fotografía mítica, un símbolo de los Estados Unidos, con esos soldados que están izando la bandera de los Estados Unidos en la isla de Okinawa, en Japón, durante, bueno, pues una de esas sangrientas batallas que hubo en el Pacífico. Y los soviéticos tuvieron esa fotografía de Yevgeny Kaldey con esa imagen en el Reichstag alemán, donde está siendo izada la bandera de la Unión Soviética. Por lo tanto, el poder de la fotografía, ¿no? El poder propagandístico de la fotografía durante la Segunda Guerra Mundial. Los diferentes
conflictos armados que se fueron sucediendo lamentablemente en el mundo fueron fotografiados, fueron recogidos por fotógrafos llegando a esos lugares y hubo realmente un conflicto del que tenemos un amplio registro a nivel fotográfico, que fue la guerra de Vietnam. Yo creo que fue uno de los conflictos más fotografiados, más documentados y que más impactaron a la opinión pública. Don McCullin, Larry Burrows, Eddie Adams, Nick Wood, entre otros muchos fotógrafos. Sus imágenes cambiaron la opinión pública estadounidense, que se dio cuenta de las barbaridades que estaban ocurriendo en Vietnam, del sufrimiento también de sus propios soldados y del sufrimiento también de la población civil. Fijaos esta imagen de Don McCullin con este soldado con la mirada perdida, totalmente ida, tal vez por lo que había visto durante esa guerra. Una imagen brutal. O esta fotografía de Nick Wood, estos niños corriendo mientras su pueblo es bombardeado con napalm por las tropas norteamericanas. Tremendo, ¿no? Con esta niña con la piel quemada, estos niños llorando. Esta fue una de esas imágenes impactantes que hicieron a cambiar a la opinión pública estadounidense. O esta fotografía de Larry Burrows, ¿no? Tremenda también, ese soldado herido que parece que se acerca para ayudar a ese compañero que parece gravemente herido, embarrados, ¿no? Fijaos, el aspecto parece un poco infernal, ¿no? Lo que les rodea. Fotografías que hicieron cambiar de alguna manera el mundo, que hicieron cambiar a la opinión pública, y ahí los gobiernos, el gobierno de los Estados Unidos también se dio cuenta, ¿no? De la fuerza que podía tener la fotografía, y desde ese conflicto intentó controlar más a los fotoperiodistas, intentó controlar más a los fotógrafos con la excusa a veces de su seguridad. Pero en guerras más cercanas a nuestro tiempo, los fotógrafos no han podido estar con tanta libertad a la hora de fotografiar los conflictos armados, llámese Irak o llámese Afganistán. Los gobiernos han querido controlarles más para que no ocurriera lo que ocurrió en la guerra de Vietnam. Y luego llegamos, bueno, vamos avanzando un poco en el tiempo, y un acontecimiento también que ha cambiado de alguna manera la fotografía de conflicto, la fotografía de guerra, es la facilidad de hacer fotografías con tu teléfono móvil, con cámaras digitales, y donde no podían llegar los fotoperiodistas, ahí estaba un soldado, por ejemplo, en la detención de Saddam Hussein, o ahí estaba un soldado en la cárcel de Abu Ghraib, con estas imágenes tan impactantes de los padecimientos de los prisioneros iraquíes a manos de los soldados norteamericanos. Aquí no podía estar el fotoperiodista, pero muchas veces los civiles o soldados han sido fotógrafos y se han convertido en fotógrafos por un determinado momento de su vida, y esas fotografías han llegado también a las portadas de los periódicos, y el fotoperiodismo ha tenido que convivir o tiene que convivir con ese fotoperiodismo, digamos, no profesional, pero que también tiene valor porque nos ofrecen imágenes que de otra manera seguramente no tendríamos. Importante, en todo caso, la labor de los fotoperiodistas como esa, bueno, esa opinión independiente, subjetiva, por supuesto, con todas las carencias, con todas las ideas que pueda tener cada uno, con las limitaciones en el trabajo que ocurren también, ¿no? En el campo de batalla, las limitaciones, el peligro también, el peligro, porque los fotógrafos, los fotoperiodistas se han convertido en muchas ocasiones en objetivo de guerra, pero necesitamos a esos fotógrafos, necesitamos que sean testigos, que documenten los lamentables hechos que ocurran en el mundo o que ocurrirán en el futuro, y ahí seguirá estando esos fotógrafos arriesgándose, jugándose su vida, como Chris Hondros, por ejemplo, el autor de esta fotografía que murió en 2011 en la guerra civil de Libia, como tantos otros. Aquí tenemos algunos de los fotoperiodistas que han muerto en conflictos armados, pero es un pequeño listado, hay muchos y muchos más. Simplemente es un pequeño listado: Robert Capa, Gerda Taro, Larry Burrows en la guerra de Vietnam, Henry Huet también en la guerra de Vietnam, Juancho Rodríguez también en la invasión de Panamá, muerto por disparos de soldados estadounidenses, Tim Hetherington y Chris Hondros
que murieron en el mismo ataque con mortero en la guerra civil de Libia. Un, bueno, legado de, bueno, triste, un legado triste porque perdieron su vida en algún conflicto, en alguna guerra, pero ahí están esas fotografías, esos documentos, sin esos documentos no podríamos entender la historia de los últimos tiempos, de las últimas décadas, y gracias a ellos podemos asistir y podemos ver esas imágenes y ser de alguna manera testigos de lo que han visto esos fotógrafos con sus ojos y con sus cámaras. Una breve historia del fotoperiodismo de guerra. Podríamos estar horas hablando de todo esto, pero un pequeño homenaje que les he hecho con modestia a esos fotógrafos y fotógrafas que se juegan la vida y que nos traen esos documentos imprescindibles para entender el mundo. Si os ha gustado, darle like, comentar, compartir, suscribiros si no estáis suscritos y volveré en un nuevo vídeo a este canal. ¡Viva la fotografía! Muchas gracias.